Hola alumnos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a desarrollar el tema correspondiente a la unidad número 21 del curso y desarrollamos entonces el periodo que corresponde a la reconstrucción nacional. Periodo que abarca, digamos, de una manera bastante precisa desde el año 1884 hasta el año 1899, con lo cual no quiere decir que el periodo concluya definitivamente, pero las bases y el posicionamiento, sumado a algunos eventos de carácter internacional, hacen que el Perú se reinserte durante este periodo a la economía internacional, dejando, digamos, sus principales problemas, que eran, por un lado, la gran deuda, tanto interna como externa, generada por medio de la Guerra del Pacífico, así como también la devaluación monetaria, ¿no? El problema del billete fiscal, que ya se venía arrastrando desde muchísimo tiempo atrás, y la deuda externa, que también se venía, digamos, ¿no? generando desde tiempos anteriores a la Guerra del Pacífico. Entonces, vamos a ver por acá, ¿no? Los gobiernos de Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, Remigio Morales Bermúdez, gobiernos que reflejan también una consecuencia tras la derrota de la Guerra del Pacífico, la cual nos estamos refiriendo al surgimiento de un segundo militarismo, y cerramos con el gobierno o segundo gobierno de Nicolás de Piérola, un personaje que no es nuevo para nosotros, pero que se distancia del resto por ser un personaje de tipo civil. Entonces, con Andrés Avelino Cáceres se cierra definitivamente el segundo militarismo, y también con Nicolás de Piérola se concluye también el periodo de la reconstrucción nacional, generando a su vez un periodo, ¿no? conocido como la República Aristocrática. Un periodo que, como vamos a ver el día de hoy, se posesiona o genera sus bases con el gobierno de Nicolás de Piérola y otra vez una aparente bonanza económica. Pero para ello necesitamos recordar cuáles fueron, digamos, las causas y cuáles fueron las consecuencias que nos trajo la Guerra del Pacífico y por qué se generó también. Habíamos observado y se había desarrollado en la sesión anterior que la Guerra del Pacífico es un conflicto armado que involucra al Perú, a Chile y a Bolivia, que se genera principalmente por la ambición de los yacimientos de guano y salitre, así como también los intereses y expansionismo chilenos, pero todo esto motivado sobre todo por el interés de las grandes potencias. Recordemos que la primera gran revolución industrial urgía de estos recursos, y también tenemos un ámbito político, una rivalidad entre lo que es el viejo colonialismo inglés y un naciente capitalismo norteamericano que va, por otro lado, a rivalizar con ellos. Entonces, vamos a ver que en el aspecto político, tras la firma del Tratado de Ancón, se genera un desprestigio de la clase civil. Recordemos que durante largo tiempo, tras la naciente república, fue un periodo inestable políticamente, continuado por gobiernos militares, y estos gobiernos militares vieron su fin desprestigiados para el surgimiento del Partido Civil, partido, ¿no? liderado por Pardo y Lavalle. Y este gobierno de Pardo y Lavalle encuentra un país ya disminuido económicamente,
que trata de salvar sus últimos recursos económicos nacionalizando justamente el salitre. Entonces, este país se ve involucrado en un conflicto armado que no nos sirvió de mucho y que nos llevó como consecuencia a perder los yacimientos de guano y salitre, nos llevó a perder una sostenida agroindustria exportadora, una industria de algodón, una industria de azúcar, y esto nos lleva a la ruina económica. Entonces, en el aspecto político tenemos en primera instancia el desprestigio del civilismo. El civilismo que tuvo, digamos, su oportunidad de liderar a la nación en este evento tan complicado, se ve desprestigiado en plena guerra con, digamos, quien continuaría con los ideales del Partido Civil. Recordemos que Pardo y Lavalle triunfa en las elecciones, se convierte en presidente, pero cuando concluye su mandato, quien asume el poder es un viejo conocido, que es Mariano Ignacio Prado. Y Mariano Ignacio Prado, tras hacer o realizar una colecta para, digamos, repotenciar tanto la flota como la armada, después del combate de Angamos se había perdido el Huáscar, ya no había literalmente ningún barco que le hiciera frente a la flota chilena, va o viaja a Europa con este dinero en búsqueda de nuevo armamento para continuar la guerra. Sin embargo, este presidente no solamente no regresa, no se consigue absolutamente nada o no hay constancia al menos de que se haya conseguido algún tipo de mejora, sino que además el presidente interino, el presidente Lapuerta, es depuesto justamente por Nicolás de Pierola, quien tampoco logra obtener, digamos, mejoras dentro del conflicto, generando todavía más divisionismo. El desprestigio del civilismo es evidente, es notorio. La última resistencia es encabezada por el militar Andrés Avelino Cáceres, pero quien pone fin o quien, digamos, concluye definitivamente la guerra de manera oficial es el señor Miguel Iglesias. Miguel Iglesias, a través del manifiesto de Montán, logra, ¿no? Obviamente a través de un discurso culpando sobre todo al gobierno civilista de mentir constantemente a la población y demostrando una vez más quienes únicamente daban la cara y enfrentaban al enemigo eran los militares. En ese contexto, digamos, en un contexto de conflicto bélico, es donde los militares encuentran pues la oportunidad para verse en esta situación en el mayor prestigio social, ¿no? Entonces, tenemos el desprestigio del civilismo, tenemos a los militares en, digamos, en la cúspide de la simpatía y de la popularidad de parte del pueblo, trayendo como consecuencia el surgimiento del segundo militarismo. El segundo militarismo entonces va a ser un periodo breve entre 1884 y 1895, con los gobiernos pues que les estaba mencionando previamente, ¿no? Por un lado Miguel Iglesias, por un lado Andrés Avelino Cáceres, grandes figuras dentro de la Guerra del Pacífico, aunque con posturas contrarias. Por un lado, Miguel Iglesias se le va a recordar por ponerle fin a la Guerra del Pacífico a través de la firma del Tratado de Ancón, y por otro lado, Andrés Avelino Cáceres va a ser recordado por ser aquella persona que opuso resistencia frente a los chilenos en la recordada campaña de la Breña. Entonces, esta rivalidad, ¿no?, va a ser llevada una vez más en el campo político y los enfrentamientos o las pugnas no se van a hacer esperar.
Entonces, el desprestigio del civilismo por un lado, el surgimiento de un segundo militarismo y también tenemos el surgimiento de nuevos partidos políticos. Pero estos partidos políticos, más que ser organizaciones, ¿no? Más que ser partidos o tener una ideología o incluso tener bases en todo el país, lo que realmente representan es lo mismo de siempre, es la de tener caudillos, es la de tener un solo líder o una sola figura. Y estos partidos, así como aparecen rápidamente tras la salida o tras el desprestigio de su líder, desaparecerán pues en el tiempo, ¿no? O no lograrán en todo caso mantenerse en una carrera constante. Hablamos por un lado del Partido Constitucional, cuyo líder va a ser Andrés Avelino Cáceres. Tenemos el Partido Democrático, liderado por Nicolás de Piérola, el Partido Liberal por José María de Pando, y la Unión Nacional, representada en este caso por Manuel González Prado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora el aspecto económico y el aspecto social en relación a la reconstrucción nacional.